Va a exponer Lorena Cardín. Lorena es licenciada y doctoranda en Ciencias Antropológicas por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires. Es becaria doctoral y docente en la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo de investigación UBACIT, Aboriginalidad, Provincias y Nación, reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos. Y del PIC, Cosmología, Organización Sociopolítica y Territorio en dos sociedades indígenas chaqueñas, los COM y los Pilagá, y es integrante del grupo de estudio y trabajo junto a comunidades COM de la región del Chaco, hoy convocando este panel. Actualmente se encuentra desarrollando su investigación doctoral en antropología social sobre los COM y el territorio. Es coeditora del libro Gran Chaco, Ontologías, Poder y Afectividad. Bueno, Lorena. Yo soy antropóloga, pero soy un poquito más local. Casi agrónoma. Soy casi agrónoma. Vengo más seguido a esta facultad que a la mía, por ser parte del GETCO. Bueno, quería agradecer mucho a la facultad, el espacio que no solo nos dio para este panel, pero también para todas las actividades que hacemos con mis compañeros que están acá del GET. Agradecerles a ellos y muy especialmente a las dos panelistas por haber venido, cómo nos coordinamos, etc. El título de mi presentación es La relación naturaleza y cultura y su implicancia en el proceso de relevamiento territorial de la comunidad Potá en Apocnanabó, que es conocida como la primavera, es Formosa. El objetivo de esta exposición es tratar de vincular justamente dos dimensiones que en general son trabajadas de forma separada. Estamos los que trabajamos mucho con la lucha territorial y los movimientos sociales, y por otro lado, los antropólogos que trabajan con la temática y el debate sobre naturaleza y cultura. Y me parece que tenemos que dar un paso más y tratar de ver que esas dos dimensiones no están escindidas, sino, por el contrario, están muy vinculadas. Bien, vamos a intentar... tengo que cambiar la presentación. Lo tengo aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bien. Voy a hacer referencia para hablar justamente del tema de naturaleza y cultura, voy a referirme a un antropólogo contemporáneo francés, Philippe Descola, que justamente se ha centrado en este vínculo complejo. Muchos antropólogos lo han estudiado, pero él ha pensado específicamente para los amerindios, los pueblos indígenas de América y particularmente de tierras bajas sudamericanas. Los antropólogos solemos hacer una división entre los pueblos indígenas de tierras altas con los de tierras bajas, porque de hecho encontramos diferencias importantes. Los voy a ubicar un poquitito. Descola va a pensar específicamente en todo lo que es, tierras bajas. Consideramos la Amazonía, el piedemonte andino de Ecuador y Perú, la planicie central de Brasil y el Chaco, el Gran Chaco, que incluye a Argentina, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil. Descola trabajó específicamente, estuvo viviendo 2 años antes de escribir su tesis doctoral, que se llama La Nature Domestique, la naturaleza doméstica. Es del 86 su tesis doctoral, y trabajó con un pueblo que son los Achuar. Y de ahí desarrolló toda su teoría, que es bien importante para los antropólogos. ¿Qué es lo que dice Philippe Descola? Él va a reconocer distintos modos de vinculación y de identificación entre naturaleza y cultura. Un modo de identificación muy conocido para nosotros es el naturalismo, que tiene que ver con considerar la naturaleza y la cultura de forma bien separada. Para el naturalismo, solo los humanos poseemos vida interior, y eso es lo que nos une.
y nos separa de animales y plantas y el resto de los elementos de la naturaleza porque ellos carecen de esta interioridad, ¿sí? Y nos asemejamos a los animales por las leyes biológicas, si se quiere. Entonces el cuerpo nos acercaría más al metabolismo y nos separaría que nosotros tenemos capacidad reflexiva, alma, etcétera, emociones, etcétera. Eso es, a muy grandes rasgos, lo que Descola identifica como el naturalismo. Por otro lado, hay otro modo de identificar naturaleza y cultura que tiene que ver con las tribus de África y lo que conocemos como totemismo. El totemismo es un sistema de clasificación que vincula a linajes, ¿sí? A clanes, con algún animal. Entonces, el clan A va a ser identificado como el clan del oso, porque existen elementos que ellos piensan que vincula alguna característica de ese oso, su fortaleza, su color, etcétera, con ese grupo. Y va a estar el clan B, que va a ser el clan de las águilas, porque existe alguna vinculación entre ese animal y el grupo. Entonces esa es otra manera de relacionar y modo de identificarse naturaleza y cultura. Existen otros, pero Descola concretamente va a trabajar en lo que él denominó el animismo, ¿sí? Y que es característico de los pueblos de tierras bajas de Sudamérica. Y lo que vamos a hacer después es pensar qué ocurre y si hay algún elemento animista en un pueblo, que es el que yo estudio, con el que trabajo en 2001, que es el pueblo Com. ¿Qué es el animismo? Por el contrario, lo que los pueblos amerindios consideran es que existe, que los humanos se vinculan con los seres de la naturaleza porque comparten una vida interior, un espíritu, un alma, capacidad de lenguaje, etc. Y se diferencian en el aspecto físico. Esto para nosotros, los que tenemos una ontología naturalista, es bastante difícil de pensar. Y lo que decía Descola es que cuando estaba entre los Ayoar, se sorprendía por el vínculo que desarrollaban los Ayoar con sus huertos, y las mujeres sobre todo, y los cazadores con las presas. Él pensaba que lo iban a tomar como actividades de subsistencia, y sin embargo lo que observó es que desarrollaban relaciones de parentesco, ¿sí? Entonces las mujeres desarrollaban y tenían un vínculo con los cultivos de su huerto como si fueran las madres, ¿sí? Un vínculo de consanguinidad. Y los hombres con sus presas como, con un vínculo como si fuera de las relaciones de alianza, políticas, como si fueran sus cuñados, que son esas relaciones tensas, ¿sí? Entonces él justamente lo que va a decir es, hay otra manera de vincularse con la naturaleza que no necesariamente es nuestra manera de vincularse. La selva y el huerto, entonces, ya no son ámbitos de la naturaleza separados, sino que devienen en escenarios donde se desarrolla una socialidad. De aquí que su tesis doctoral se llame La naturaleza doméstica. La naturaleza no se domestica ni es domesticable, sino es doméstica, forma parte del ámbito doméstico de esos hogares, ¿sí? Bien. Algo más de Descola que es muy interesante. Él va a concluir en su tesis doctoral que existe, y acá es bien importante esto que dice, un continuum social entre naturaleza y cultura. En este continuum van a estar, obviamente, los Ayoar en el lugar más hegemónico, más cerca de la cultura, pero los distintos seres, los animales, las plantas, el clima, el viento, el trueno, el arco iris, también van a estar en este continuum. En el extremo pensemos que ubicaríamos a lo que nosotros consideramos como naturaleza. No es tan escindido, sino es un continuum. Y depende de la capacidad de los otros seres de comunicarse con los hombres, van a estar ubicados en algún lugar. Entonces, si ellos
consideran que se comunican con el huerto y que tienen un vínculo especial, el huerto va a estar muy cercano a los Achuar. Y si de repente, como ellos consideran, los peces no tienen capacidad de lenguaje, ellos sí van a estar más cerca de lo que nosotros consideramos naturaleza. Pero la clasificación es egocéntrica, por supuesto, y está en función de la capacidad reflexiva de los distintos seres. Y lo que se pregunta de Escolá es, ¿tiene sentido para estas sociedades hablar de naturaleza y cultura? Porque por un lado no tienen el nombre, el concepto de naturaleza, no hay una palabra, un término para los Achuar que sea naturaleza, para los Com tampoco. Para los Com tampoco, esto no es caprichoso. Entonces, aquellos seres que están vinculados con lo que nosotros pensamos en naturaleza son muy poquitos de la selva. Entonces, lo que objeta es pensar esta distinción que nosotros hacemos, ¿sí? Eso, en pocas palabras, es el animismo para Descolat, que hizo una revolución en la antropología y en poder pensar otra manera de vincular naturaleza y cultura. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hay de estos elementos animistas en un pueblo indígena como el Com? Y voy a dar la respuesta más rápidamente, hay elementos, ¿sí? Por supuesto no es aplicable directamente porque cada pueblo va a tener su ontología. De lo que estamos hablando es de la ontología de los distintos pueblos, de su sistema de prácticas y nociones con respecto a los seres. Lo que dice Escolá es con respecto a los existentes. Entonces, primero, para pensar en los Com y terminar pensando en algo muy concreto, que es el relevamiento territorial, porque yo estoy tratando de pensar todos juntos, de articularlo, vamos a pensar en cuál es la cosmología Com. O sea, cómo es el universo Com, el universo para los Com. Y sintéticamente podemos decir que hay distintos niveles del universo, que existen 3 mundos, cada uno con su tierra y su cielo, este es uno, que tienen límites flexibles y que los no humanos y los humanos pueden recorrer, ¿sí? Pasar de un ámbito hacia el otro. En estos distintos ámbitos existen gran cantidad de seres. A estos seres los llaman personas, o sea, son personas para los Com, algunos somos humanos y otros son no humanos, ¿sí? Pero estas personas todas comparten una interioridad y acá ya empiezan a haber elementos del animismo que hacía referencia de Escolá, ¿sí? Comparten un lenguaje, se pueden comunicar, comparten emociones y otras características. Una vida social, y acá también recordamos esto que decía de Escolá, que las mujeres tratan a los cultivos de los huertos de forma maternal. También ocurre lo mismo, esa vida social que empieza a existir entre elementos que desde nuestro naturalismo lo tenemos totalmente disociado. Bien, en el mundo con esta tierra y este cielo existen distintos espacios también. Hay vida debajo del agua, pero vida tal cual como la nuestra. Pueden haber pueblos y seres no humanos viviendo allí. Debajo de la tierra, debajo del agua, existe un cerro en el poniente donde viven las almas de los muertos, los piogonac, los chamanes, el diablo y muchos otros seres. Hay dueños de animales. Dentro de los animales yo les voy dando, como es muy compleja la ingeniería de lo que es la ontología, les voy dando elementos de la ontología Com para que vean que también tiene elementos animistas y cómo ellos, que es lo que a mí me interesa, piensan el territorio y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un dueño muy importante, que es un ser poderoso para ellos, es Nowet, que ahora lo vamos a ver. Otro ser es Verai, que está en el agua, y así sucesivamente. Hay seres especiales, seres que se parecen a los hombres pero que no lo son, y otros que tienen otro tipo de cuerpo que son más poderosos aún. Bien, las plantas y los árboles, que probablemente sea lo que más les interesa a ustedes, poseen capacidades cognitivas y emocionales también. Y Nowet, que debería estar por aquí,
Sí, está. Este es un dibujo de Valentín Suárez, que es un comlec de Riacho de Oro. Nohuet es un ser muy importante que mezquina, cuida a las plantas y a los animales. ¿Sí? Y que obviamente se va a enojar mucho si alguien tala la deforestación, queman, etcétera, a las plantas. Porque los animales y las plantas están cuidados por estos dueños o seres. Y hay un montón de normas que ahora las vamos a ver que hay que respetar para no enojarlos. Bien, alguna mención sobre los chamanes. Existen piogonats, que son los chamanes, que también tienen un poder especial, que pueden recorrer estos ámbitos con más facilidad que nosotros, y que nosotros, que los com, yo casi ya me considero, que los com, y que a través de los sueños en general y poderes que reciben, pueden dialogar con seres auxiliares que son los que los ayudan a sanar a distintas personas. También pueden causar daño. Acá tenemos a un piogonac, que es este, que está consultando a su auxiliar, perdón que los interrumpa, y están hablando con un quichok, que es un ser, que es el yaguareté, el tigre que le dicen ellos, y ahí se está dando un diálogo que le estará consultando algo particular. Esa es la escena que describió Valentín. Por otro lado, también los comlec y las comlayé, los hombres y las mujeres com, tienen la capacidad de comunicarse con estos seres, menos que el chamán. Pero pueden estar cazando o yendo al monte a recolectar y de repente tener que se les cruza alguno de estos seres, con lo cual por supuesto es que le da mucho temor, pero si responden a las conductas y a las pautas de etiqueta con respecto a estos seres, no habría ningún problema. En un caso, me acuerdo, en una comunidad que se llama Categuayogón, Tres Pozos, me contaban que el abuelo se había encontrado en este pozo, esto es un pozo que para mí es como una laguna, pero yo no es el pozo, con Araganaclate, que es la dueña de las víboras. En realidad están acá, si ustedes, voy a tratar de ver. Este es el encuentro. Ella lo había seducido, le había dicho si quería irse a vivir al fondo de la laguna con él. Él no aceptó, y ella de todas maneras lo que dijo, bueno, te voy a empoderar. Y ahí están yendo todas las víboras, le están subiendo a este señor para darle poder, y a partir de esa instancia él fue un piogoná muy conocido en la zona y con mucho poder. Entonces ahí este hombre, que no era un piogoná antes, recibió de Araganá, de la dueña, la madre de las serpientes, el poder de curar y de ser llamado. Todas estas historias, un poco tomo lo que decía Lucía, ¿no? ¿Cómo aparecen y cuándo aparecen? No es que uno va, y esto es interesante a todos los que vamos y hacemos trabajo campo, y uno se sienta y dice, bueno, si de repente vino Araganaclate, no es así el diálogo, y este conocimiento y su ontología no surge como primera versión de los hechos. Es difícil esperar eso, tiene que ocurrir un vínculo sostenido y yo creo que tener la confianza de que no van a ser discriminados por un blanco cuando nos cuentan lo que ellos consideran, esa parte de su ontología, ¿no? Entonces, bueno, esto no es la primera versión, ahora vamos a ver cuando se habla de enfermedad y de muerte, que también están profundamente vinculadas con esta ontología. Quería leer rápido lo que me contó Elia Jara, que muchos de mis compañeros lo conocieron en abril, me lo contó el otro día, para que vean, es un relato de un sueño de él, cuando yo le hacía algunas preguntas. Lo interesante es que Elías es un pastor evangélico, porque acá no nos tenemos que olvidar, y lo voy a retomar después, que hay una gran empresa evangelizadora en el Gran Chaco, como en tantos otros pueblos indígenas. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio? Bueno, este señor Elías Jares es un anciano, cazador, pero también es pastor evangélico. Y me contaba, hay mucha gente importante en la laguna, en Lancá. Un día se fue a pescar a Lancá, aparecieron dos caballos chiquititos, los siguió él hasta el medio de la laguna, caminaron sobre la superficie, él también los siguió. En la mitad de la laguna se sumergieron en un pozo. Debajo del agua había un pueblo redondo, hermoso. Allí habitaba un rey malo.
estaba sentado en un sillón rodeado de oro. Los caballos se convirtieron en hombres. Eran ricos, salía Ganek. En general estos seres son ricos. Los ex caballos, ahora devenidos en hombre, le dijeron: ese hombre quiere hablar con vos. Le dijeron a Elías: el rey quiere hablar con vos. Ese tenía corona, bastón de oro, sillón grandísimo. Era un toxelot, era un blanco. El rey le preguntó a Elías: ¿qué querés? ¿Para qué viniste? Y Elías le respondió que necesitaba una barra de oro. Entonces el trono del rey dio vueltas y cuando se detuvo lo miró bien y le dijo: no, Dios no quiere, pero te vamos a dar algo. Entonces llamó a Beraik, a otro ser, el que les decía que es ser del agua, y que ahora lo vamos a ver, es este ser chiquitito negro. Llamó a Beraik, negro, y vinieron dos Beraik. A uno de ellos se le acercó y mordió una yarará. El otro ayudó a su hermano apretando y sacando el veneno. El rey le dijo que le iban a dar poder a Elías. Es muy malo, me decía Elías, el rey. Hasta ahora está. Si entras a la laguna y te reconoce, manda a llamar a los yaguaretes, a los quillok, para que te coman. El agua estaba arriba y más abajo están las cosas importantes. No aceptó el poder Elías, porque le dijeron que era para hacer daño con las víboras. Entonces el rey lo que hizo fue decirle: bueno, vení tal día que yo te voy a dar un don, te voy a dar tantos peces. Y en realidad lo que ocurrió es eso. Termina diciéndome: hay gente que no cree, me dice Elías. Esto es una síntesis de todo el sueño. Lo que yo quiero mostrar es que hoy en día, si uno trabaja y es un pastor y está en su concepción todo esto. Él fue el que me explicó lo del cerro y lo de los cielos, etc. Entonces Elías mantiene y entrelaza en un mismo discurso a Dios, al diablo, a la Biblia y a estos seres poderosos. Por otro lado, como les decía, Elías es un cazador, y los cazadores y las recolectoras siempre cuentan las estrictas normas y reglas cinegéticas de la caza que existen. Un con que vaya a cazar sabe perfectamente que antes de entrar al monte tiene que pedir permiso, ¿sí? Porque existen en el monte están los huetes, estos seres, y si no le pide permiso, puede ser que se enoje y no le dé las presas. Esto lo explican todos los cazadores, y que además no se puede cazar más de lo necesario. No se puede cazar 10 ñandúes si mi familia necesita 2. Y hay que tener una conducta y una especial con las vísceras. ¿Qué se hace? Entonces, digamos, hay un montón de reglas que respetan los cazadores y recolectores que están vinculadas con esa naturaleza y ese monte y que están regladas por estos seres, ¿sí? Y que ellos le tienen mucho miedo, ¿sí? Lo mismo pasa con la enfermedad y la muerte. No son hechos naturales para ellos. En general, puede ser que te digan: murió tal, se enfermó tal, y quede ahí. Pero si uno tiene un vínculo mayor y lo habla, pregunta, luego viene la otra versión, es: alguien lo dañó. Acá hubo un chamán que le echó un daño, y por alguna razón debe haber sido. Y esa explicación, y esa hipótesis siempre está presente. Me ocurrió hace muchos años, con un chiquito que vino al Garrahan, estuvimos un mes, el nene tenía un daño cerebral, lo cuento muy rápido, un sangrado, Eugenio Sanarachi. Y después de un mes, que a mí me conoce un montón la familia y los médicos le hacían un montón de estudios y no le podían detectar cuál había sido la causa, el padre me detuvo en la escalera del Garrahan y me dijo: mira, Lorena, yo te lo tengo que decir. En realidad nosotros ya sabemos cuál es el daño y lo que pretendemos de los médicos del Garrahan es que le den la cura, el remedio. Porque lo que ocurrió es que mi mujer, cuando estaba embarazada, comió cerdo. Eso es un tabú alimentario, no me dijo esto, ¿no? Pero nosotros no podemos comer cerdo, y el impacto de la bala en ese cerdo le produjo el sangrado que tiene Eugenio hoy en la cabeza. Y era así. Y lo venían guardando con una angustia porque dicen: nosotros somos los responsables. Que no le hagan más estudios a mi hijo, tenía 2 meses el bebé, para ver qué es lo que tiene. Ya sabemos nosotros causamos el daño. Lo que queremos de los médicos es el remedio. Quiero decir, no salió, por supuesto que esto a los médicos no se lo dijeron, yo tuve que oficiar ahí de intermediaria, de mediadora, entre ambas culturas. Y hablando de cultura, también es importante no caer, o por lo menos para mí,
en una noción de cultura esencialista, donde nosotros pensemos, se van todos de acá y piensan que los com ven seres por todas partes y que siempre fue así y que la cultura es un conjunto de rasgos inalterables desde siempre. Lejos de ello, la cultura, como los rasgos culturales de ellos y los nuestros, son cambiantes y se transforman con todos los procesos que ocurren, ¿sí? Hay continuidades y transformaciones y hay procesos que son especialmente disruptivos. Proceso de conquista y colonización, ni hablar. Imagínense cómo en estos grupos lo que fue la conquista y la reducción de territorio, lo que significó para estos pueblos que tienen una noción del territorio como escenario de sus relaciones sociales con estos seres. Entonces imagínense ahora, no solo que se quedaron sin lugares para ir a cazar, esos seres quedaron ahí y ellos no tienen acceso. Entonces, digamos, hay otra implicancia. ¿Y cómo afectó a todo este andamiaje? Y el evangelio, la evangelización, que lo primero que hizo fue prohibir todo tipo de creencia preevangélica. No se podía danzar, no se podía cantar, no se podía hacer un montón de cuestiones. Todo esto está. Entonces Elías es pastor y ora y lee la Biblia y van todos al culto a la iglesia, pero también en su discurso de repente empieza a hablar del rey y del pueblo que está por debajo de la laguna. Y esto ocurre, hay un gran sincretismo, ¿sí? Bien, vamos a la segunda parte de la exposición y que tiene que ver más con nos vamos acercando a cuál es la noción de territorio para los com. Acá lo que les muestro es, bueno, acá está la provincia de Formosa y lo que los antropólogos hemos reconstruido como territorio tradicional de los com está marcado en este rectángulo con el color azul, ¿sí? Son 200 kilómetros por 100 kilómetros, no 200 kilómetros cuadrados. Este era el territorio que ellos recorrían. Y justamente en un momento a Félix Díaz le dije, bueno, ¿cuál es el término que ustedes emplean para hablar de territorio? Cuando ustedes hablan, por supuesto que la palabra territorio es nueva y incluso les hace ruido a ellos. ¿Cuál es la palabra? Y él me dijo Calconec, que es nuestro lugar de recorrido, ¿sí? Después viene Cainipiacay, que es nuestro lugar que vamos a mariscar. Tiene mucho que ver con la vida, porque es un lugar donde habita la familia, donde se comparte, donde se relaciona con los seres sobrenaturales. No es un lugar de alimentación, sino es un lugar que los líderes religiosos dicen como retiro espiritual. Es un lugar de meditación, de relajamiento. Es como hacer terapia, me dice, cuando uno va al monte. ¿Por qué? Porque en ese espacio está la riqueza espiritual del pueblo com, que es la fuerza donde reside la capacidad del indígena. Entonces, estas eran palabras de Félix. Para nosotros es fundamental la recuperación de estos elementos esenciales de la vida, porque sin los territorios, estos seres sobrenaturales desaparecen. Si desaparecen, desaparecemos nosotros. Entonces nuestra existencia no tiene sentido, porque nos desligamos de lo que es la relación con la naturaleza y los indígenas. Entonces el territorio no es un paso de comercio, un lugar de turismo, sino es un espacio de vida, de la cual tiene que ver con la valoración de la cultura, y eso va más allá de una idea, de un proyecto, más bien tiene que ver con la vida misma. Entonces me definía Félix, ¿por qué es tan importante? Félix Díaz es el líder de Potraena Pucnana Bogó, que lleva adelante la lucha territorial, fuertemente. Entonces yo, tratando de ver por qué esta lucha tan fuerte que ha encabezado, y bueno, estas eran las palabras de él, ¿no? Entonces, ¿qué es ese territorio tradicional? Es un espacio que recorrían históricamente para desarrollar no solo las actividades de subsistencia, sino simbólicas, espirituales, materiales, de subsistencia, sociales con estos seres, ¿sí? Justamente lo decía hoy Silvina, esta diferencia entre la noción de tierra como medio de producción o específicamente con esta mirada materialista y territorio como una noción multidimensional que ha sido incorporada en el convenio 169, como ya lo explicó. Bien, yo vengo trabajando en esta comunidad desde el 2001, pero específicamente con el tema del territorio por lo menos desde el 2010.
Y con los COM y con los COM-GAYE hemos elaborado lo que les voy a mostrar ahora, que es el territorio que ellos reclaman, con todos los topónimos y la significación que tiene para ellos ese territorio. Estas son algunas imágenes del trabajo que venimos haciendo. Esta es del 2010, es una imagen fuerte porque la tomé yo en el corte de ruta en 2010, y acá está Félix con su hijo, y quien tiene son todos cazadores, y quien tiene la gorra es Roberto López, que al mes era asesinado por la policía. Aquí está acá ¿qué gorra? Gorra roja, colorada. La gorra política. Luego de la represión, yo fui perito de parte de la comunidad, y esto es en el 2011, durante el peritaje en el Parque Nacional, trabajando con los mapas, con parte de la comunidad, con mujeres, hombres, niños, etc. Acá ya estamos trabajando específicamente sobre el mapa. Acá está Félix también trabajando en lo mismo. Bien, y acá son 3 imágenes que les quiero mostrar de los cazadores que en esta investigación me van explicando en el monte qué es ser cazador in situ, digamos, en el lugar, y cuáles son las características del monte y la significancia que tiene para ellos. Acá lo que estaban haciendo era la potó, que es ese camuflaje, que acá están prácticamente escondidos, hasta el perro parece que tiene el camuflaje, que es cuando van a cazar el mañic, el ñandú. Bien. Yo había pensado, digamos, no se puede pensar toda esta conflictividad y el territorio sin pensar en la normativa indígena. Por suerte vino Silvina, me hizo un guiño y lo desarrolló maravillosamente y mucho mejor que yo. Digo, pero el convenio 169 que hacía referencia es como la Biblia para todos los que acompañamos a las comunidades indígenas, porque ahí justamente da el entre para poder pensar no solo en tierra, sino en territorio. Es una herramienta fundamental para nosotros y para los pueblos indígenas, que por supuesto, Félix, si hay algo que, no sé si tiene el DNI, pero que si tiene el convenio 169, ¿viste?, de formato pocket, lo tiene todo el tiempo, y cuando está en la radio cuenta una y otra vez qué dice ese convenio 169 que les ayuda a ellos, en principio en la letra, digamos. Después ya vimos la brecha de implementación que existe. El convenio 105, como dijo ella, el Estado argentino ratifica el convenio, y lo que está obligado es a actualizar su normativa interna. De allí surge la ley que decía Silvina, que es la 26.160, con las prórrogas de emergencia territorial, que dispone a hacer un relevamiento territorial. Y de esto es lo último que vamos a hablar. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley básicamente lo que le dice al INAI que tiene que hacer este relevamiento de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas. Y ya esto es una limitación enorme a toda esta noción que tienen ellos y esta sentir sobre el territorio. ¿Por qué? Porque tiene que ser actual y pública. Si pensamos 2 segundos, ¿qué significa esto? A ver, si han sido despojados, fíjense, del cuadrante azul, que es el territorio tradicional, hoy en día la comunidad tiene por título comunitario esta figurita, que son 5.000 hectáreas, ¿sí? Entonces, a todo este sector ya no pueden ingresar, ¿sí? Entonces, al Parque Nacional, por ejemplo, que se halla acá, el Parque Nacional es todo esto, que toca partes de lo que era el territorio. Al Parque Nacional los cazadores siguen entrando y siguen cazando, pero no es público. ¿Cómo van a demostrar ellos que a ese territorio tienen acceso, ¿sí?, que es su territorio, de forma pública? Si vienen los guardaparques y le queman la ropa. Digo, hay una contradicción, no es una contradicción, obviamente es una limitación, a decir, ellos podrían decir, yo voy a cazar ñandú seguido al Parque Nacional. Sí, pero usted lo puede demostrar, porque la ley dice que para que yo le reconozca esto como territorio tiene que ser público. ¿Cómo va a ser público si no puedo? Si me quitaron esto, si hay alambrados, si las fuerzas de seguridad lo defienden.
en la sede, en el predio donde la provincia de Formosa quiere poner una sede universitaria, hay un mangrullo, un mirador con policías. ¿Cómo pueden acceder públicamente a ese lugar? Entonces, digamos, hay un montón de lugares del territorio que ellos van que no cumplen con las condiciones que les estipula la ley. Y por otro lado, que sea actual. Bueno, evidentemente ahí no se está contemplando una reivindicación histórica, porque justamente el despojo ha hecho que no puedan acceder a muchos otros lugares. Iban hasta que las fuerzas les impidieron ir. Entonces, ella dice, sí, pero hasta hace tantos años yo iba. Sí, pero usted va ahora. Y no, porque está la policía. Bueno, entonces no es territorio. Y pero entonces me van a terminar reconociendo territorio donde estoy. Y es exactamente lo que pasó. Después de todo el proceso de relevamiento, se reconoció menos que lo que tienen por título. Con lo cual contradice toda la lógica y el espíritu del Convenio 169 y de la propia ley. Porque les reconoció menos que lo que tienen por título. Se supone que es para ampliar derechos, no para reducir. Pero bueno, eso no ocurrió. Entonces, les muestro, el relevamiento ocurrió de agosto a diciembre del 2013, el año pasado, fueron 5 meses. Fue la Corte Suprema de Justicia la que ordenó el relevamiento. Acá lo que les muestro es, a ver, este es el título de la comunidad, naranja, y esta proyección es la que reclama a esta comunidad, son 26.000 hectáreas, hasta el río Pilcomayo, que es esto, ¿sí? Es el trabajo que venimos haciendo para decir, bueno, ¿cuál es? No todo el cuadrante del territorio tradicional, pues es imposible pedir todo, pero ellos piden por lo menos estas 26.000 hectáreas, ¿sí? Y el recurso de amparo que lleva adelante los abogados, porque acá retomo lo que decía Silvina, no se puede trabajar estos temas si no es interdisciplinariamente. Realmente, uno trabaja con los CON, trabaja con los abogados, trabaja con un montón de otros. Ahora estamos trabajando con los agrónomos, porque hay que estar pensando en distintas dimensiones interrelacionadas. La realidad es así, la realidad social. Entonces, les contaba del relevamiento. El relevamiento... y esto es lo que hasta ahora llegamos del trabajo nuestro. Estos son todos los topónimos. Todos los lugares en ese territorio que ellos reclaman que tienen significación social, cultural e histórica para ellos. Cada uno de estos puntos es una historia que alguno de esos cazadores me ha contado, ¿sí? La vez que, o sea, acá está la historia de este pueblo. La vez que Patolé fue muerta, por aquí, fue picada por una víbora cuando iba al monte. Entonces, toda esa historia está plasmada en este mapa. Y esto es concretamente lo que reclaman, y como voy a ser perito de parte cuando alguna vez la causa prospere, es lo que en algún momento le daré al juez para decir, bueno, reclaman esto, esta es la historia y esta es el espesor que tiene este reclamo, ¿sí? Que justamente está vinculado con todas estas nociones de naturaleza y cultura que les decía, de su ontología y de su historia. Entonces, ahora sí, les muestro algunas imágenes de lo que fue el relevamiento el año pasado, que duró 5 meses, que estuvo a cargo del INAI, del Instituto de Asuntos Indígenas, y también de la provincia, y que han entrevistado a las ancianas, a las recolectoras, digamos. Acá estábamos en el Parque Nacional con los cazadores. En las entrevistas los indígenas contaban todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué ese lugar es importante? ¿Por qué lo reclaman? En este lugar ellos decían, nosotros vinimos hace poco al Parque Nacional, a escondidas. Ahora fíjense lo absurdo de todo el relevamiento, que ahí estábamos con el intendente del Parque Nacional y los guardaparques. Entonces, ¿cómo lo ilógico del sistema? ¿Cómo vos le vas a decir al intendente si nosotros venimos escondidas? Porque cuando se van, se termina el relevamiento, se van a seguir metiendo. Entonces es como tener que estar explicando la ilegalidad en la que incurren por haber perdido los territorios. Es de gran complejidad, pero la ley lo lleva a que ellos tengan que contar que se meten escondidas, porque si no, no les dan territorio. Entonces, digamos, la situación era como una situación muy, muy rara.
alguno de ellos me dijo, yo no pude contar todo, yo no puedo contar todo delante de la autoridad del intendente de Parques Nacionales. Acá estábamos en el parque también, llegando a ese lugar, grandes discusiones en torno a, con todos los funcionarios ahí, quien está acá, porque tampoco hay que obviar esto. Cristino Sanabria era el presidente de la Asociación Civil y era el COMLEC que articula fuertemente con la provincia, con lo cual acá lo que están discutiendo es Félix Díaz allá y Cristino con todos los funcionarios y todo el mundo alrededor, el tema del territorio. Hay uno que es Félix Díaz que encabeza esta lucha y el otro que no. Y los propios indígenas ahí también estaban discutiendo fuertemente, ¿sí? Son distintas nociones también. Digamos, es un cristino más vinculado y que admira y mucho más al mundo blanco. Entonces los que fueron a la audiencia pública, que algunos que están acá fueron, ocurría eso, estaban Cristina y Félix hablando de nociones de territorio distinto, ¿sí? Cristino decía, yo quiero la universidad, quiero el progreso para mis hijos. Hablar de pesca y de toda esta ontología es retroceder, yo quiero el progreso. Y Félix decía, no, esto, otro tipo de progreso, pero nosotros no podemos dejar de pensar en estos seres, en este territorio y que la universidad se ponga en otro lado, no justo en territorio común, ¿no? Bien, y acá algo muy importante de lo que fue el relevamiento, que en un momento del relevamiento los indígenas, se supone que es participativo, tienen que hacer un croquis, lo que estamos viendo que es el croquis. Y ahí está Félix rodeado de los cazadores, marcando todos esos puntos que yo les mostré, que llegamos fuera del relevamiento oficial, en el trabajo de investigación mía. Entonces ellos estaban marcando cuáles son esos puntos importantes para ellos del territorio. Son puntos que están fuera del título, porque el título ya lo tienen. Acá lo que ellos querían era ganar derechos sobre el territorio. Entonces marcaban todos los que están, la mayoría dentro del Parque Nacional. Y marcaron más de 30 topónimos en ese mapa. Eso es un documento oficial de relevamiento, no es que se les ocurrió a ellos. No obstante, acá yo lo que hice fue plasmar todos estos puntos son los que ellos marcaron en el croquis, ¿sí? Son más de 30 puntos. Y está eso en la carpeta dentro de la Corte Suprema, etc. Lo que ocurrió, y esto es para finalizar, es que el relevamiento que fue hecho por ambos estados, si bien el croquis existe y si bien en las entrevistas los indígenas han contado cuál es su ontología, cuál es la importancia y por qué necesitan recuperar ese lugar y lo han marcado, en el informe oficial solamente aparecen 2 puntos de todos esos, que son los 2 que les marqué acá. De todos los puntos que los indígenas marcaron, aparece Delec y Lancala y nada más. Es la cartografía final. Entonces, oficialmente el relevamiento está cerrado, lo firmó Cristino Sanabria y las autoridades. Félix Díaz no lo firmó porque además hay muchas otras observaciones, pero donde vive Félix Díaz, o casualidad, quedó categorizado como ocupación, o sea, como ocupa, ¿sí? Y él ya tiene un procesamiento por estar viviendo en esa zona. Entonces, bueno, Félix no convalidó y la situación actual es que la Corte Suprema debe decidir si hace lugar a ese relevamiento, lo considera como una herramienta válida, que es lo que piden oficialmente ambos gobiernos, o lo que el defensor de Félix y la comunidad piden, que es que no se convalide ese relevamiento porque no tuvo en cuenta la cantidad de cosas que le han dicho, explicaciones ontológicas. Yo he estado como testigo de todo el relevamiento y los lugares que pusieron en el croquis que fueron totalmente desoídos en la cartografía final. Obviamente todo esto está vinculado con lo que Silvina decía y los intereses que hay sobre la zona más fértil de la provincia y que cuanto más territorio les den, menos para los ojeros o los que están interesados en ello. Bueno, hasta ahí llegamos.